Iniciamos con un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast, un espacio de análisis y reflexión de la política y la actualidad nacional e internacional. Sean bienvenidos al episodio número 22 de Otra Perspectiva Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial y de lujo. Eh, Se trata del doctor Juan José Dávila. Él es abogado y notario, doctor en Derecho y empresario, y es una de las personas de las cuales es también cómplice de este proyecto del podcast, porque sin él también eh, no podría existir este proyecto y es no solamente una persona muy respetada, con mucho conocimiento, pero que también de una u otra manera ha respaldado el proporcionarme las instalaciones para poder hacer la grabación de todo este proyecto personal. Y miren, Juanito, cerramos el año 2024 con 22 episodios ya de este proyecto de podcast y quiero agradecerle a usted profundamente por estar, digamos, acompañando y ser parte también de que nos lanzáramos al agua con este proceso y le agradezco por aceptar la invitación y poder cerrar con usted este ciclo de invitados presenciales de esta primera temporada de este podcast. Así que bienvenido, don Juan, un gusto saludarle. Muchísimas gracias, Julio. Muy ¿Cómo, amable. cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Y muy satisfecho de saber que usted está aquí con nosotros. Y por otro lado, felicitarlo porque estas actividades de causa común, de beneficio para los guatemaltecos y ese procedimiento informativo que usted mantiene, pues le da una plusvalía a todo lo que nosotros realizamos. Gracias, gracias. Felicitaciones. Gracias, don Juan. Pues bueno, con usted en el proceso del desarrollo del podcast, le estuve compartiendo y ha sido testigo, digamos, de este relato o de esta narrativa que, digamos, de una u otra manera he querido desarrollar en este podcast, que es la vinculación de cómo está el país, ¿verdad? El tema de la radiografía de un país que está envejeciendo, que, digamos, la fuente de la renovación económica ya no la tenemos en el país, porque por lo menos buena parte de ellos ya está en Estados Unidos, en el marco de toda la ola migratoria de niños y niñas no acompañados que se fueron de 2014. En ese escenario, tenemos debilidades en el sistema educativo, muy lejanos a otros países en donde lograron tener la cobertura al 100% en educación básica y diversificado, que es la parte del trabajo, ¿verdad? Que es un poco el tema que hoy vamos a conversar. Y el otro elemento está vinculado a que, digamos, dentro de esas condiciones, eh, tenemos un desafío para los próximos, por lo menos 10, 15 años, en donde los, digamos, ya jóvenes adultos que andan entre la edad de los 18 a 34 años, que todavía están en Guatemala, lo que van a demandar es empleo, ¿verdad? Entonces, estamos en una serie de demandas y de desafíos que, creo yo, no hay tanta política pública, tampoco, digamos, un programa agresivo de parte del actual gobierno de la república. En el Congreso se debate, pero muy, muy poco sobre este tema. Y entonces, qué mejor que en el caso suyo, desde la práctica, desde el conocimiento y la experiencia que tiene, podamos encontrar esta discusión y este diálogo sobre cuáles son los desafíos de cómo se puede realmente generar fuentes de trabajo en el país. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué debería de rectificarse? ¿Y cuál debería ser la apuesta en cuanto a la generación de empleo? Entonces, como un primer segmento, don Juanito, para preguntarle en su experiencia, porque usted ha sido muy innovador, entiendo que tiene toda una historia, por ejemplo, de poner las primeras fábricas de industria, de construcción y de ensamblaje, por ejemplo, entiendo yo, de estufas y de otros insumos en Guatemala. Cuénteme cómo inicia esa su historia, no solamente de ir aportando al país, de ir generando empleo, pero también de ir generando, digamos, alguna innovación, y cómo está, digamos, cómo se ve hace, ¿qué?, 20, 30 años atrás a hoy, en cuanto a esos desafíos de esa experiencia que usted ha desarrollado en nuestro país. Muchas gracias. Mire, Julio, la verdad de que a la altura de mi edad, yo he hecho Ujú, muchísimas cosas en la vida. Sin embargo,
para tratar de sintetizarle lo que usted me pregunta, mi primer vínculo fue con un centro de desarrollo y productividad industrial que era la antesala del CENDAP, que Ujú, posteriormente se convirtió en INTECAP. Y ahí tuve la oportunidad de vincularme con un ciudadano notable guatemalteco que era el ingeniero Luis Schlesinger. ujú, Y con él inicié yo pues mi motivación en el desarrollo y la formación de personas a nivel primario, mandos medios y ejecutivos no de ujú, alto nivel. ujú, Este fue el enfoque inicial por el que yo me comencé a vincular con el comercio, la industria, ujú, y de esa manera comencé a desarrollar mis actividades personales. A tal extremo, pues, de que ahorita, pues, en estos momentos me considero un industrial estable, pero que reconozco toda la problemática que vive la nación ujú, por diversos factores. ujú, Cuando usted menciona lo del empleo, pues yo le diría de que no es porque nos falten reglas o leyes, ujú, sino porque realmente no las hemos sabido utilizar. En el área agrícola, pues es un lugar donde debería de haber una captación de mano de obra profunda y por diversas irregularidades en el sistema del gobierno, nunca se han concretado, pero ujú, existen. ujú, Y en la parte comercial, las zonas francas, pues no han cumplido con su objetivo primordial por una razón muy sencilla. Normalmente, como son entidades o autónomas o semiautónomas, ujú, tienen junta directiva y las juntas directivas están integradas primero por funcionarios de gobierno ujú, y segundo por las entidades financieras, económicas activas más poderosas ujú, que de alguna manera o neutralizan o utilizan, ujú, pero no difunden, no lo extienden a la población en general. Entonces, hoy, por ejemplo, el caso del INTECAP, que es una de las cosas que yo más aprecio dentro de la estructura del gobierno, su gerente actual ujú, es un exdiputado político de carrera ujú, que realmente no considero que tenga la capacidad para interpretar esa problemática de la formación de obreros, operarios ujú, y mandos medios, que es lo que más demanda la ciudadanía. Entonces, así como eso, si nos vamos al área agrícola, ujú, encontramos también deficiencias profundas. Entonces, en mi caso, yo he tratado de ubicarme dentro del mercado industrial generando actividades, pero que yo tengo un techo, y es el techo de la competitividad, el techo de la competencia, que realmente lo ubica en una posición en la que uno no puede hacer mayores cambios. ujú, Simplemente o se adapta o se muere, ¿verdad? ujú, Y ujú. ese es el único problema que yo veo actualmente. No sé si poco más o menos Sí. responde a su pregunta. No, no, sí, sí. Vamos a ver este tema del componente del INTECAP en un segundo bloque. Me gustaría, digamos, solo tener como 2 elementos que usted mencionó importante. Muchos plantean el tema de las reglas, y usted dice que tenemos suficientes reglas para el desarrollo Sí, económico, empresarial y obviamente la generación de trabajo. Eh, y que de igual manera, ¿en dónde estaría entonces la dinámica de que no cumplimos efectivamente esas reglas? Para, digamos, potenciar industrias, para potenciar, obviamente hay algunos beneficios que se requieren en algunos sectores para la producción de trabajo, pero ¿en dónde es donde de repente no hay como el engranaje correcto que está permitiendo que en nuestro país, digamos, más bien lo que esté generando es expulsar gente para que vaya a trabajar? Y ya vamos a verlo en las estadísticas, que generan remesas en Estados Unidos y que están dándole aporte económico a otros países, a economía de otros países. cuando usted menciona que las personas se van a los Ujú, Estados Unidos, ¿no? ujú, Los migrantes, ujú, es consecuencia de no que no tengamos sistema, no que no tengamos tierra, que no ujú, tengamos posibilidades, sino que yo considero que es consecuencia de que las personas que dirigen esas posibilidades
no las socializan, no las Ujú, llevan al nivel primario. Cuando encuentran una posibilidad, digamos, como Guatinvierte, por ejemplo, que ujú, es una entidad que está para fomentar la garantía de los créditos que se les otorgan a los agricultores. Y en ese momento nos encontramos con que es la Asociación de Banqueros, ujú, con que son los diferentes ministros, y porque ahí está la Cámara del Agro, y porque está la Asociación de Aseguradores, que son los que dirigen ese sistema, ujú, pues lo utilizan para sus objetivos personales, ujú, y la socialización de esos créditos se realiza en una mínima escala. Entonces, teniendo una disponibilidad en su origen de casi 200 millones y actualmente tienen un resguardo de más de 100 y no lo aplican. claro. Entonces, las personas tienen desesperanza, tienen Ujú, angustia, y en ese momento es donde las personas se juegan la vida ujú, yéndose al extranjero a buscar una mejor oportunidad. Pero Guatemala tiene todos los recursos naturales, tiene producción agrícola positiva, que de alguna manera podría ser comercializada eficientemente, pero no se logra ujú, porque no se les da la oportunidad. Y ahí encontramos también que el procedimiento de aseguramiento jurídico a los bienes que ellos poseen es muy lento. ujú, Entonces tenemos ese sistema del fondo de tierras en el cual nunca se logra que las personas obtengan sus títulos de propiedad. ujú, Y ese estado de incertidumbre no les permite contratar créditos, obtener mejores oportunidades, aunque desde la época ancestral hayan sido poseedores de ese bien. ujú, Eso hace que la gente se desmoralice. ujú, Y yo creo que ese es parte del problema. Aquí no hay seguridad jurídica para ellos en sus posesiones ujú, y debería de haber más interés. ujú, Yo siempre oía la exposición que hacía un ingeniero que es Álvaro Aguilar, ujú, cuando él hablaba de la creación de Guatinvierte, y él lo mencionaba con una elocuencia positiva de que era una forma adecuada de poder sacar del subdesarrollo, de la miseria, a toda la población indígena. No lo hizo. Y después de eso vemos que él agarró y dice que uno de los defectos que tiene ujú, Guatinvierte es de que es la asociación de banqueros quien lo maneja. claro. Por otro lado, dice que es la asociación de aseguradores, que ahí está la Cámara del Agro, pero están Ujú, los grandes agricultores. ujú, Entonces, y que el ministro de Agricultura es el presidente de la Junta, ujú, pero que normalmente está subordinado a presiones financieras, ¿verdad? claro. Entonces, él ahí establece que de alguna manera eso no funciona, Ujú, porque la estructura de la cúpula administrativa está totalmente ubicada dentro de los intereses de los poderosos, ¿verdad? Hablaba también, y eso es algo que tiene mucha relación con el ujú, tema de los migrantes, es de que el RIC, que es el Registro de Información Catastral, debería de ser la entidad que es autónoma y claro. debería de agilizar los procedimientos para que estas personas llegaran a obtener su título de propiedad. Eso les daría la posibilidad no solo de adquirir créditos, Ujú, sino de asegurar su descendencia, ujú, asegurar su permanencia, ujú, pero no teniendo ninguna posibilidad, la gente creo yo que se encuentra abandonada. Y claro. en ese momento se juegan la vida yéndose al extranjero. Tengo el Ujú. entendido que habemos más, que existen más de 3 millones de guatemaltecos en los Aproximadamente, Estados, eso se lo han reportado. y eso es una cantidad de mano de obra y de recursos y de todo lo que es valioso para una nación, que lo más valioso es Ujú, su población, ujú, se nos vayan 3 millones de personas, que sin embargo el resultado es positivo por su aporte, pero el abandono del campo y de la ujú, producción interna es grande. mm. Siguiendo con ese tema de los datos, fíjese que, digamos, según el Banco de Guatemala, un poco entre la dinámica de, digamos, este esfuerzo local que de una u otra manera, pues, vemos que está un poco a veces como concentrado, ¿verdad? Sí, En grandes industrias o capitales, y no hay, digamos, tanto respaldo en los medianos o los pequeños que podrían
dar un mayor dinamismo al país. También lo vemos en cuanto al tema de cómo se recibe la inversión en Guatemala. Y resulta ser que el Banco de Guatemala dice que es de Centroamérica y República Dominicana donde viene la mayor inversión extranjera, o digamos, empresarios e inversionistas que vienen a Guatemala a querer invertir digamos, en la posibilidad de ampliación de generación de trabajo. Y luego está el tema de los Estados Unidos, pero digamos, si usted ve la diferencia, es bastante baja en cuanto al tema de la inversión y que, digamos, a este año no va a superar más allá de los 1,000 millones, ¿verdad? En cuanto al tema de la inversión extranjera. Pero luego, si lo miramos en relación al tema de la economía del país, la gráfica muestra que el componente mayoritario lo tienen las remesas, alrededor de un 52% y apenas un 48% en el tema de las exportaciones, que digamos, podríamos decir el Sí, trabajo en bruto o la capacidad productiva que tiene el país. Y luego hay algunos componentes más bajos en cuanto al tema del turismo y otro tipo de industria, que es lo que se mantiene. Hoy tenemos el escenario, con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, de que efectivamente, pues él ya ha señalado de que hay una oferta electoral que él presentó fue sacar a mucha gente ilegal de Estados Unidos y que eso va a tener un impacto, una repercusión en el tema de las remesas. Y si hoy medianamente sostiene la economía, no tenemos todavía la dimensión de cuál puede ser el impacto, pero eso yo creo que sí va a generarnos, digamos, alguna situación de crisis hacia los próximos años. Y entonces, en esa dinámica, don Juanito, usted está señalando, digamos, hay algunas instancias que ha creado los diferentes gobiernos que tienen una lógica de apoyo digamos, a la parte productiva, desde los mayores hasta los menores, pero muchas veces hay intereses corporativos que hacen que esto no funcione, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del caso de Guatinvierte, entiendo yo, la lógica era cómo se garantizaba el seguro. Primero, crédito para la producción y el seguro de la producción, que es lo que aquí no tenemos seguro agrícola y sí. no tenemos y tenemos, por ejemplo, no tenemos ni la industria ni la agricultura subsidiada, como sí ocurre en otros países. Y que por ahí va la dinámica, ¿verdad? De también con eso dar un poco de respaldo a que hubieran más empresarios a que se animen a hacer más, digamos, arriesgarse a generar otro tipo de empresas o industrias para generar empleo. Pero bueno, eso digamos, no ha ocurrido en la lógica de que de una u otra manera hay intereses corporativos en cuanto a la dinámica de cómo se asegura, por ejemplo, una cosecha o cómo se asegura la producción de alguna empresa industrial. Al igual, han habido otra serie de fondos en el Ministerio de Economía. Para el COVID se amplió más o menos 300 millones. Ahorita para el presupuesto 2025, en el gobierno, se aprobó una ampliación con 300 millones y en el presupuesto viene más o menos un monto, si no me equivoco, que fueron aprobados de 500 millones. Es decir, el recurso, digamos, de parte del gobierno del estado está ahí, pero está como aislado. Eh, ¿Qué digamos, quién podría marcar como una ruta para organizar, digamos, que estos recursos no se dispersen y que efectivamente, digamos, se pudieran priorizar en 2 3 áreas de la industria para que efectivamente, digamos, retomemos un poco el camino a ese proceso de modernización agrícola o de industrialización o de nueva tecnología que, digamos, es la tendencia que está marcando en el mundo la economía? Fíjese que Guatemala es un país que desde mi punto de vista solo puede mayoritariamente Ujú. aportar la transformación a través de la operación de de sus ciudadanos. Ujú, O ujú, sea, tener generación de industria creativa ujú. desde el cero hasta el producto terminado son muy escasas. Lo que Okey. tenemos es valor agregado por la mano de obra que aporta la ciudadanía. Ujú, Para eso tenemos varios escenarios, ujú, digamos que es las industrias tradicionales guatemaltecas que siempre han existido y lo que recientemente ha resultado con un buen impacto económico, que es la maquila, correcto. que es a través de estas inversiones orientales, Ujú, digamos, que nos han venido.
y que de alguna manera, pues sí han absorbido gran parte de la población. Ujú, En mi quehacer jurídico he tenido contacto con varios inversionistas de ujú, ese tipo y me he dado cuenta de que efectivamente han apoyado ujú. absorbiendo miles de guatemaltecos en el proceso productivo y dándole valor agregado a lo que ellos reexportan. Claro. Pero yo considero que todavía es pobre el estímulo que se les genera porque en realidad los tenemos dentro de Guatemala aportando oportunidades de trabajo, Ujú, pero las restricciones que cada día se les aplican son más severas. ujú. Yo tuve la experiencia a través de mi trabajo cuando estaba de presidente de la Asociación Guatemalteca de Productividad, que es la antesala del INTECAP, Ujú, de ir a un lugar en el Brasil que se llama Curitiba. ujú, Y en Curitiba, la delegación que nos atendió nos llevó a una zona industrial que correcto. era una población, era un gran valle donde estaban todas las infraestructuras ya preestablecidas, los desagües, los conductos eléctricos sumergidos, en Ujú, fin, todo un sistema. Y cuando terminaron de enseñarnos eso, nos dijo el expositor, mm, que habla, por cierto, hablaba muy buen español. ujú, Señores, dijo, aquí se pueden venir todas las industrias de Europa, Estados Unidos, de donde quieran, ujú, y dependiendo de su proyecto, les damos el área. ujú. Tienen 30 años, dijo, 30 años para usufructuar el bien, están exonerados Claro. y aparte de eso, si cumplen con los objetivos, la tierra es de ellos. Ujú, Ante ese impacto, Curitiba recibió, fue insuficiente lo que ellos ujú, habían creado para ujú, absorber toda la oferta que tuvieron. ujú, Curitiba es uno de los mejores estados productivos del Brasil ujú. y creo que Guatemala tiene áreas donde podría hacer algo similar. Pero, por ejemplo, nuestras zonas libres, lo primero que hacen los directivos es acapararlas. Ajá, Entonces, la inversión no llega claro. porque los mismos directivos se recetan las porciones más importantes y ahí ponen sus industrias de transformación que importan, generan el movimiento, Ujú. pero no necesariamente hay pluralidad en la inversión y Ujú. no logramos llegar más lejos de lo que ellos lo permiten, pues, ¿no? Y que digamos en algunos otros países ciertamente hay cierto tipo de beneficios, pero ese beneficio, digamos, hoy le denominan el sacrificio fiscal, por ejemplo, en el tema de Sí, impuestos, que la SAT, digamos, ese sacrificio, aunque el Estado, digamos, deja de percibir recursos, se recompensa con la generación de trabajo o de empleo. el Y circulante y que el generan, claro, y el el efecto que circulante tiene que tanto directo como indirecto. Pero la experiencia en Guatemala estaba marcado que en las últimas zonas de desarrollo, en las zonas francas, hoy les han denominado zonas de desarrollo especial, resulta ser que el beneficio es que la generación del empleo es muy bajo. Y, como usted lo señala, digamos, hay un tema de beneficios, pero realmente, no se compensa. Entonces, la dinámica es a veces también eso ha tenido un poco, por ejemplo, yo lo he visto en el Congreso, ¿verdad? Hay iniciativas que llevan al tema de poder plantear más incentivos, como usted lo señala, pero la dinámica es compensar, bueno, cuánto de lo que se deja de percibir se va a compensar en generación de trabajo. Y el extremo que ha habido es que, algunos proyectos dicen lo mucho que generan son 300 fuentes de empleo, y estamos dejando de percibir como Estado, digamos, 8,000 millones de quetzales. O sea, es que se genera un fenómeno de simulación, ujú, que es de que los propios industriales nuestros, a través de las zonas francas o esas zonas de inversión, simulan el trabajo que están haciendo y lo único que obtienen es un beneficio adicional. ujú, Entonces, esa simulación debería de ser controlada, pero claro, debería de ser esas oportunidades dedicadas a entidades que vengan con capital extranjero a ujú, generar la inversión y a dar mano de obra, generar mano de obra y, entre otras cosas, mejorar los niveles de salario. claro, Pero, si somos nosotros los mismos, los que en la ujú, comisión del salario le ponemos tope al salario y al mismo ujú, tiempo nos aprovechamos de las zonas libres, ujú, pues hay un doble juego en el cual la simulación de legalidad, la efectúan adecuadamente,
pero solo con el objeto de obtener mayores utilidades. O sea, pues, de que si yo quisiera como industrial un área en la zona libre o franca, no la consigo. Ujú, Toda está dada, toda está concesionada y ujú. por tiempos muy largos. Claro. Entonces, no cumple con el objetivo, pero no es que la ley sea mala y el pensamiento o el espíritu con que la crearon esté equivocado, Ujú. sino porque nosotros somos lo suficientemente hábiles para aprovecharlo Sí. para nuestra propia economía empresarial, Mm. ¿verdad? Usted comentaba que, digamos, ve que Guatemala como tal, digamos, tiene niveles de complejidad a tener una industria que, digamos, empieza a procesar como hoy ocurre desde, por ejemplo, los micrófonos estos que usamos, que son piezas hasta lograr tener el producto final, ¿verdad? Sino que básicamente pueden ser elementos intermedios, pero no todo el proceso. ¿Qué piensa, por ejemplo, China, que está generando un proceso de desarrollo muy fuerte en toda América Latina y en todo el mundo? Ha ido marcando este tipo de zonas, pero tienen una característica. Viene un inversor y le dice: "Okey, ustedes están asentados, tienen estos privilegios, digamos, o estos incentivos por tanto tiempo, pero hay 2 cosas. Yo soy yo me convierto en inversor en un porcentaje específico de la generación de la industria que van a colocar en este espacio, y además, yo también tengo capacidad de, em, alguna propiedad intelectual de lo que se está generando, software, máquinas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha permitido que haya, digamos, como un tema de crecimiento que después de que China, ensamblaba, vehículos eléctricos, por ejemplo, hoy son los mayores productores, más que Tesla, por ejemplo, con Elon Musk en Sí. Estados Unidos. Estábamos en condiciones para poder tener ese juego, don Juanito, en Guatemala, que pudiera, digamos, también tener que el Estado y digamos, hoy no, el Estado no puede invertir o a través de un empresario, porque no estoy diciendo que sea algo estatista, pero que, digamos, mediante un empresario guatemalteco tenga estos elementos de ser partícipe de esa inversión y obviamente tener una ganancia, pero además también de que generar esa transferencia en conocimiento o en tecnología para poder utilizarlo hacia otras actividades económicas. Es que el inicio del problema es de que las personas que dirigen o que controlan esas actividades, los funcionarios en turno, Ujú, primero desconocen la problemática a fondo, ujú, solamente son buenos políticos, eso ujú, sí. Por otro lado, siempre buscan su propio beneficio. ujú, Y el problema más grande que yo veo que aquí en Guatemala, sí, aquí tenemos el espacio, ujú, tenemos el área, ujú, tenemos los recursos naturales, tenemos la producción de la energía, ujú, eh, tenemos la mano de obra, ujú. pero la intriga y el envidia y el aborazamiento, porque ciertos sectores siempre quieren tener el dominio de la economía, pues le ponen trabas al desarrollo de esa actividad. Ujú, Yo lo que considero es de que si nos liberáramos un poquito de esos pensamientos egoístas, de querer ser solo los mismos ujú. y no permitir que haya un desarrollo competitivo. Afortunadamente, ya ahorita se inició La la ley de ley de la libre competencia, competencia. Ujú, que ese sí es un logro, ujú. que lo vengo oyendo desde la época del presidente Portillo, que era un proyecto Claro, y tantos años han pasado y hasta ahora se ha logrado. Bueno, finalmente se eso logró. es de Ujú, aplaudir al Congreso y decirles ujú, gracias, ujú, ¿verdad? ujú, Ahora falta cómo lo vamos a llevar a la realidad y al cumplimiento efectivo del espíritu de esa ley, ¿verdad? ujú, Pero así es como yo lo considero, de alguna manera, sin ser ideólogo, ni derechista, ni izquierdista, ujú, simplemente verlo con un poco de pasión nacionalista, deberíamos de entender que o compartimos o nos hundimos. ujú, ujú, Y parte del hundimiento es la fuga del capital humano con personas que se van. Esa es ujú, una verdadera tragedia. ujú, Aunque nos estén aportando dinero, es una tristeza que no estén aquí ujú, y que no tengan la esperanza de poder convertirse en dueños, que no tengan financiamiento, que no tengan el apoyo y la logística gubernamental ujú, para alcanzar sus objetivos. ujú, Sin embargo, hay hombres,
personas, familiares o grupos indígenas naturales nuestros que tienen industrias muy bien establecidas, Ujú. pero que son los menos. Claro. Y nosotros lo que debemos de pensar es en el bienestar de todos. Y ahí es donde yo considero que deberíamos de hacer una dinámica que haga que los ejecutivos del Estado piensen un poquito Sí. diferente. Y solo antes de pasar al siguiente bloque con el tema de la formación, que me llamaría la atención remarcar. Usted marcó un poco el tema de esta dinámica del salario mínimo, pero también marcó en un proceso el tema de cómo logramos una equidad en el tema de los salarios, o sea, salarios más justos. ¿Cómo se articula? Porque la lógica está marcada a veces que en la parte empresarial el tema del salario es lo menos, ¿verdad? Es tratar en lo menos para poder, tener mayor rédito en cuanto al tema de la inversión. ¿Cómo hacemos ese equilibrio en función al tema de que en otros países, pues, relativamente sí hay algún coste, pero de una u otra manera sí hay como condiciones de tener por lo menos algún tema de equilibrio entre el salario y la justicia de ese salario? Mire, en la Universidad Mesoamericana, yo estuve en la organización de un seminario donde se analizó el salario mínimo en Guatemala Ujú, y se quiso determinar si el procedimiento era adecuado y si era justo o no justo lo que se hacía. ujú, Dentro de las conclusiones que se llevaron en ese seminario fue que realmente el procedimiento de la comisión del salario era inadecuado. ujú. Primero, por las gentes que lo integran. Okey, Segundo, porque era muy fácil detenerlos, porque son muy pocos y claro. tienen poco peso social. Y por otro lado, que los industriales que fueron encuestados Ujú, manifestaron que aunque quisieran ellos pagar un poco más, ujú, los grandes, la élite ujú, industrial guatemalteca, les tiene el tope. Y si uno se sale de ese tope, se ujú. sale del mercado. Entonces, prácticamente se desfasaba su posibilidad de tener un margen de utilidad, porque ellos dicen, no, el salario mínimo es tanto, los Ajá, productos valen tanto, y por lo tanto, el que quiera entrar a ese juego de competencia, o se alinea o está fuera del mercado. ajá. Sí, Esa es la pues. razón. Entonces, lo que habría que buscar es de que liberar de alguna manera la posibilidad de que existan mejores salarios Ujú, y que esa comisión reguladora tuviera otra objetividad. claro. Pero a la fecha, yo creo que seguimos con un 3, 4% Sí, de incremento y sí, de claro, eso no vamos a pasar. claro, claro, claro. Aunque se argumente que la canasta básica tiene un valor mayor y que el Ajá. Estado es incorrecto, impropio, poco equitativo y justo, de todas maneras eso va a continuar porque por hoy, en esta oportunidad, creo que la Comisión del Salario no ha llegado a ninguna conclusión. Sí, claro, claro. Sí, bueno, hay una serie de componentes, miremos el caso de López Obrador, subió Sí, 5 veces y generó, digamos, cambió el tema de la pobreza por el tema del ingreso, no por el tema de los servicios, ¿verdad? sí, Hay otros países en donde, hay un tema de equilibrio de medidas de apoyo a la familia, y está vinculado también al proceso de que el Estado provee servicios que equiparan, digamos, este costo de vida de las personas. Pero el otro punto, y para cerrar en esta parte, don Juanito, entre la lógica de qué hacer entre el gobierno, el tema de los empresarios, le vuelvo a poner otra vez el ejemplo. López Obrador marcó un banco de un segundo piso, que articuló todo este proceso de fondos, que hoy lo que tenemos aquí con los fondos que usted ya señalaba, de Guatinvierte, de Fonagro, el Ministerio de Economía, la cooperación internacional, porque también hace sus ahí a través de cooperativas u otros apoyan, pero al igual son, perdóneme, pushitos que no tienen un impacto. Pero estas bancas de desarrollo de segundo piso está encaminado precisamente, uno, a dar créditos, a dar la garantía de seguros, ¿verdad? Que de una u sí. otra manera puedan permitir, o a potenciar, digamos, nuevos emprendimientos o nuevas ramas de industria para poder, digamos, generar fuentes de empleo. ¿Cómo usted, digamos, de usted tener esa posibilidad de articular bajo esta experiencia que ya nos comentaba, cómo cree que debería de funcionar un mecanismo de esta manera para que efectivamente contribuya y sea parte de ese incentivo para la generación de trabajos?
el señalamiento que usted hace de que esa dispersión de los recursos en una serie de entidades Ujú, pequeñas que a la larga no generan mayor beneficio, ujú. y es porque cada entidad tiene una directiva, tiene una cúpula Sí, especialmente diseñada a su medida, así y es. eso hace inaplicable el sistema. Ujú, El espejo del gobierno de López Obrador resulta muy interesante, ujú, porque de alguna manera él sí logró, pues, ¿verdad? ujú. En su sexenio, realizar muchos beneficios de orden social, que el resultado, pues, no es porque uno sea fanático, pero sinceramente él demostró que la votación le dio la razón Claro. completa a todo lo que había hecho. Pero fíjese que hablando de la capacitación del personal, Ujú, cambiando un ujú, poco, pero ujú, siempre hablando del ujú, mismo ejemplo, él tuvo una secretaria de Trabajo y Previsión Social ujú. que se llama Luisa María Alcalde, Sí, correcto. ¿verdad? Luján es su Sí, correcto. apellido, que por cierto es una joven, porque ingresó a la secretaría de 30 años. Ujú, correcto. Y sin embargo, desarrolló un proyecto que a mí me ha parecido maravilloso. Ujú. Primero, porque siempre he estado vinculado a la capacitación y a las actividades de Claro. productividad, y por otro lado, estuve muy cerca de la fundación del INTECAP, Ujú, y ellos, en sus instituciones similares a la nuestra, ujú. comenzaron a acaparar a todos los jóvenes que no tenían mayor educación y a darles la preparación para convertirlos en artesanos, en técnicos, en Claro. mecánicos, en operadores, en costureras, en este y el otro, Ujú, en toda una gama de posibilidades. Y agarraron a los que estaban ya con algún grado de preparación, y la misma entidad se los presentaba a los industriales y les decía: mire, tenemos aquí 5 jóvenes ujú, que son afines a la actividad que usted realiza, se los queremos entregar, ujú, pero no les podemos dar trabajo. No, denle la oportunidad de trabajar y aprender, ujú. y el Estado va a dar el estipendio para que ellos puedan Claro. subsistir. El resultado en los 5 años que ella tuvo ese programa a su cargo, porque ya de último pasó a gobernación, Claro. Ujú. fue exitosísimo. Más del 95% de todos los jóvenes que ellos llevaron a las industrias Se fueron conectaron. contratados antes del año Ujú, que el gobierno había ofrecido dar ujú, el estipendio salarial. El INTECAP de Guatemala, y no es que yo ujú, hable mal de nuestra ujú, creación, ¿verdad? ujú, Ni ujú, nuestro sistema, ujú, pero primero, no hace el apoyo intenso que debería de hacer al nivel primario, ujú, que es donde tenemos la mayor pobreza, ujú, el mayor desempleo ujú, y la mayor desesperanza. ujú. Por otro lado, cuando alguien quiere llegar y no está en planillas del IX, que es por medio del cual ellos Claro. captan el Ajá. dinero, Así es, claro. No no tiene les dan acceso. el servicio. Ujú, Y de remate, uno de los gerentes anteriores al actual, ujú. en un discurso inaugurando unas instalaciones en Villanueva, hizo alarde de que tenían un ahorro de 160 millones de quetzales. Ah, ujú, Estando yo oyendo eso y ujú, ujú. conociendo las reglas y las normas por las cuales fue creada la institución, pensé: esto es un crimen. Claro. Han invertido en edificios maravillosos, en tecnología, Laboratorios en y talleres. laboratorios y Ajá. todo, pero todo dedicado a la cúpula empresarial, pero se olvidan de la parte baja. Entonces, Ujú, yo digo, ese dinero debió haber sido traducido en estipendio para lograr que los jóvenes estudiaran y ujú, fueran una mano de obra calificada, digna de ser contratada. ujú, Pero actualmente, todos los jóvenes que usted mira en calidad de ujú, vagos, porque ujú, esa es la palabra, ¿ah? ujú, En las áreas, por ejemplo, donde yo tengo mi industria, que es en ujú, Villanueva, ujú, si uno les pregunta qué saben, no saben nada. ujú, Primero, no tienen escolaridad media, y ujú. segundo, si la tienen, no tienen interés, y la Claro. motivación es cero, porque no saben hacer absolutamente nada. Entonces, ese es uno de los fracasos de nuestro sistema. Por lo tanto, yo diría que si nos viéramos en el espejo del gobierno de este señor López Obrador, Ujú, deberíamos de aprender algo, y es claro. de que en realidad su objetividad, su prioridad fueron el nivel primario. El primario. Y Correcto. yo creo que un gobierno
que actualmente nos pudiera ayudar es un gobierno que tenga como visión salvar a la mayoría, apoyándola con capacitación y obviamente facilitándoles la posibilidad de ser Ujú, emprendedores y de ujú, realizarse económicamente, ¿no? ujú, ujú. Porque sistema y recursos hay, lo que no tenemos es la voluntad de quererlo hacer. Cabalmente, y digamos, teniendo esta referencia de lo que usted está mencionando, y siempre retomando un poco el tema de los migrantes, ¿verdad? Y el impacto que tiene con las remesas, si usted ve en cuanto al tema de los guatemaltecos que están en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, un mayor porcentaje del 40% está dedicado al tema de ser operarios, artesanos, ¿verdad? En función al tema de la economía norteamericana. Hay otra parte que ya tiene que ver un poco al tema de servicios, y hay otro porcentaje que está vinculado, digamos, al tema de la agricultura y al tema de los trabajos no calificados, es decir, no necesariamente universitarios o profesionales. Y luego, el destino, ¿verdad? Particularmente de hacia donde se vienen las remesas, es nuevamente toda la parte, digamos, rural, agrícola, en la parte del occidente, las Verapaces, la parte del Petén. Sobre eso, don Juanito, y lo que usted ha estado marcando en la tradición de, digamos, de cómo el INTECAP ha perdido, digamos, como una parte de su esencia a ir a este sector primario, ¿verdad? En cuanto a la parte de la economía, cuéntenos originalmente primero cómo fue el antecedente en donde usted, fue parte activa y lo vivió, de ese antecedente que tenía esta institución de formación técnica y digamos, y a partir de ahí, hacia dónde deberíamos de transitar, porque entiendo yo que también el Ministerio de Educación tiene facultades para armar estas escuelas de técnicos o de aprendices, o de oficios, ¿verdad? Que también tiene que ver con encontrar con cooperación de los alcaldes para tener, por ejemplo, talleres o herramientas que permitan tener este tipo de oficios, un poquito en la dinámica de este programa de López Obrador. Pero en los antecedentes, ¿cómo fue que se organizó y cuál era el espíritu y en dónde se pierde? Bueno, ya mencionó el tema de los intereses de los grandes grupos económicos, ¿verdad? En todo caso, la pregunta sería, ¿cómo recuperamos ese espíritu inicial de ese antecedente del INTECAP para darle formación a todos estos muchachos que están, digamos, ahorita como en el aire, digamos? Inicialmente tendría que ser, primero, quitar las barreras que existen para ingresar al estudio, Ujú, pero tendrían que incrementar los instructores, porque hay muy pocos, ujú, o sea, tendrían que incrementar su cuadro de instructores, ujú, los locales adecuados, y actualmente ujú, de todo tienen, pero poco hacen. Es que ese es el problema. ujú. Y han idealizado la institución hacia arriba, de tal manera de que usted encuentra que el INTECAP se ha vuelto algo de élite, casi Claro, tipo universidad. claro, claro, Y no claro. eres el objetivo. Universidades ya tenemos, la Ajá, nacional y las privadas, y hasta okey. nos sobran, ¿verdad? Ujú. Porque ahora hay universidades que solo tienen una facultad, que es la de derecho, La para derecha. estar en las comisiones de postulación. Claro. Entonces, eso no es el objetivo. Ajá. Para mí que el INTECAP debería de regresar a sus niveles iniciales en las que el espíritu que le implementaba don Luis Elder Carrera, que fue el Ujú, promotor de esa actividad, de que teníamos que agarrar a la juventud, ujú, como lo hace el Instituto Fishman, como lo hacía el Instituto Industrial, como lo hacen todas esas entidades, pero que ujú. su aporte es mínimo. Claro, Aparte claro. de eso, algunas de ellas cobran, porque Ujú. son entidades semiprivadas o privadas. Claro. Entonces, el INTECAP, que tiene el subsidio económico automático, Ujú, que a ujú, través de las planillas del IX todos los empresarios contribuimos al INTECAP ujú, y que ellos tienen asegurada, no ujú, tienen que andar pidiendo, lo ujú, tienen. ujú. Y el otro gerente hasta mencionó que tenían guardado. Creo yo que lo Sí. menos que podrían hacer es invertir esos recursos en capacitar a la juventud y darle el estipendio necesario para su transporte, para su alimentación, para sus herramientas, para sus materiales, sus insumos. Ujú, Pero lamentablemente eso no sucede. ujú, Claro que generan panaderos, culturas de belleza y ese tipo de cosas, pero no necesariamente es lo que la industria demanda. Al inicio,
en el que él se denominaba CENDAP, que era el Centro Nacional de Enseñanza y Capacitación, ahí lo que había era un cuadro de asesores, Ajá. que cuando una empresa, por ejemplo, en la que yo participé, que Ujú, se llamaba Mahler, que ujú, es la fábrica de sopas ujú, y ujú, materias, comida, es el ujú, ujú, servicio alimenticio, pues nos tocó llegar a 3 personas, uno para el área comercial, otro para la área industrial y el otro para la publicidad, ujú. sin cobrar un solo centavo, lo pagaba la institución. Claro. Y los señores de Mahler nos dieron todas las facilidades para podernos aplicar. En Ujú, ese entonces todavía existía el fundador era don Miguel Ángel, ¿verdad? ujú, Y este señor era un hombre, Miguel Ángel Maldonado, que era un hombre muy proactivo, muy dinámico, y agradeció en gran medida lo que se hizo, ujú, porque el área de promoción y publicidad se la desarrollaron perfecta. Yo estuve en el área comercial y había otro en el área industrial. ujú. Eso es lo que debería de hacer el INTECAP, que si yo como industrial necesito el aporte de un técnico, me lo Claro, deberían de proporcionar. claro, Pero si lo pido, más fácil viene uno de las Naciones Unidas que ellos, y claro. ese es el defecto, ¿ah? Sí. Entonces, yo diría que una de las principales medidas que debería tomar el ministro de Trabajo, la ministra, Ujú. es porque ella tiene el INTECAP, es uno de sus alas, Eh, extensiones del ministerio, ¿ah? claro, claro. Y ella debería de influir para que eso se diera. El Ministerio de Trabajo solo se dedica al control de los intereses laborales y al enfrentamiento con los empresarios. Y eso no es el camino. El Claro. camino debería de ser servir a los Sí. empresarios también, pero servirlos a través del INTECAP. Ujú. ¿Cómo? Asesorando, participando. Pero si usted pregunta dónde están los asesores, están en las mineras, en las grandes embotelladoras. Claro, claro, Entonces, sí. los Sí, emprendedores no sí, valen. Ese sí. es el problema. Sí, no, y además ahí tiene 2 elementos, ¿verdad? Que señalaba, en cuanto al tema a veces de la inversión extranjera, ¿dónde están? Están en la minería, están en la generación de electricidad y están en la telefonía, ¿verdad? No están en esa industria primaria. Y luego el tema, de interesante esta vinculación del INTECAP y el Ministerio de Trabajo con y que tampoco existe integración con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que debería de ser como ese círculo virtuoso para recuperar, digamos, esos institutos técnicos, ¿verdad? Que tienen problemas de financiamiento y que no hay mucha cobertura y mucha inversión, ¿verdad? Entonces, yo creo que debería de ahí hay un triángulo de instituciones del Estado que tienen mucha responsabilidad y que podrían impulsar este proceso de actividades, porque al final hoy el Ministerio de Trabajo, el 80% de su presupuesto es para el adulto mayor. Y en el tema de las becas, porque digamos, en este programa que hizo López Obrador, dieron el año pasado 800 becas, don Juanito, y se gradúan 120,000 jóvenes al año. Todavía ahorita tenemos más o menos esa media. Dígame, de 800 a 120,000, digamos, sí, hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero para, digamos, ir avanzando ya en la parte de, digamos, final en este tipo de temas, don Juanito, yo lo que le quisiera preguntar es, em, digamos, digamos, ya de fortalecimiento económico en el país, el tanto importaciones como exportaciones, que también le da un panorama a uno para ver la radiografía de la economía del país. Buena parte de nuestras exportaciones se van hacia la región centroamericana, no hacia los Estados Unidos, aunque es nuestro segundo socio comercial más importante, y luego viene, Europa y viene México como referente, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que es El Salvador, Honduras y Nicaragua, son los que tienen, digamos, hay como un mejor o mayor intercambio en cuanto a ciertos bienes o productos. Y luego en el tema de las importaciones, aunque provee servicios, ¿verdad? Está siempre Estados Unidos y la China. Aquí aparece el fenómeno China, ¿verdad? Que aunque digamos aquí provee servicios, en otros países, viendo El Salvador, Honduras, Nicaragua, China invierte también en esos países. En esta dinámica, digamos, de cómo intentar recuperar este ejercicio que también tiene el INTECAP, que debería de priorizar acciones para el sector primario, articularse con el Ministerio de Trabajo,
ser más agresivos en los programas o en los estipendios de mi primer empleo, que es lo que tiene el Ministerio de Trabajo, hacia futuro en las industrias. Digamos, hay sectores que se están especializando. Por ejemplo, López Obrador, y volviendo atrás al Sí, fenómeno México, inició en su primera parte de su sexenio a la industria, digamos, de zonas francas a la par de Estados Unidos, pero con el tema de mano de obra, o sea, no calificada. Y fue industria pura. sí, Obviamente ha ido saltando, si lo miramos aquí en el sur, marcó el Tren Maya y hay otro tipo de servicios y otro tipo de industria en donde está generando fuentes de trabajo. En otros países, por ejemplo, en el tema aquí de la maquila, Guatemala le ha apostado mucho al tema de los call center, por ejemplo, ¿verdad? Que es como la sí. maquila moderna. Y sobre eso también se marcan leyes especiales o específicas. Aquí la pregunta, Juanito, sería sobre su experiencia. eh, ¿Necesitamos para avanzar en lo que tenemos? Porque también el tema es que el bono demográfico lo tenemos a 2050, don Juanito, ya a partir de 2050 vamos a tener una sociedad envejecida. Deberíamos de priorizar industria. O sea, de beneficios, incentivos, como usted lo marcaba al inicio, Sí. que son no solamente incentivos en cuanto a impuestos, en cuanto a acceso a tierra, en cuanto al tema de infraestructura. Obviamente, la otra parte, la formación, ¿verdad? Que van a requerir para tener, personas que sean empleadas y que puedan producir. Pero el otro punto es, tenemos que priorizar, porque, digamos, también estamos como muy dispersos, ¿verdad? Habría que priorizar alguna industria, el de dónde podríamos tener un mejor potencial entre esa industria primaria o alguna industria mínima en la parte tecnológica para los próximos 15, 20 años. Mire, en la parte tecnológica yo tengo muy poca capacidad para opinar. Ujú, La ujú, verdad es de que la respeto, la aprecio ujú, y a mí me está sorprendiendo la inteligencia artificial en la ujú, profesión de abogado y notario, ¿ah? ajá, ajá, Pero en lo que se refiere a los recursos naturales ujú, propios, ujú, que tenemos gran variedad de producción y que hemos desestimulado la producción agrícola, no sé por qué razón, pero ujú. resulta que hoy importamos maíz, importamos frijol, Claro, importamos arroz, así es correcto. y nosotros éramos los proveedores de Centroamérica de todos esos insumos, y Ajá, todavía lo somos, ajá, pero sinceramente cada día podemos menos, correcto. porque hemos perdido, primero, la mano de obra de todos los Ujú, que se han ido al extranjero, ujú, y porque de alguna manera el Ministerio de Agricultura, a través de su politización y de esa su contaminación que ha obtenido, ujú, todos los tecnócratas que ahí están se volvieron de escritorio. ajá, Entonces ellos solo viven platicando y tomando café, claro. pero ya no salen al campo. Ujú, ujú, Entonces yo tengo relación con el área apícola, por ujú, ejemplo, ujú. ¿va? Y ahí cada vez que quiero hablar un problema, me citan a una sesión, pero ahí en el Ministerio de Agricultura, No se mueven, no no se se mueven, desplazan. no. Ajá, Ellos solo tienen referencias, informaciones y todo. Mire, antes había en el Ministerio de Agricultura un programa que casualmente yo lo manejé un tiempo, ujú, que porque yo trabajaba como PTR de los programas del Cuerpo de Paz que ujú, existía a través ujú, de la Embajada Americana. Y así fue como llegué a ver el programa, la actividad de los promotores agrícolas. ujú, ujú, Y los promotores agrícolas eran unos defensores, pero guerreros de las necesidades guatemaltecas. ujú. Primero, porque lo integraba un perito agrónomo graduado en la Escuela Agrícola de Bárcenas. Claro. Todos los graduados del Instituto de Bárcenas, de Agrícola de Bárcenas, Ujú, prácticamente pasaban a formar parte del personal del ministerio. ujú, Había una maestra de educación para el hogar, que de esa escuela nacional donde se formaban las maestras para el hogar, ujú, también todas las graduadas, con algunas excepciones que algunas no querían, ujú, pero pasaban a formar parte del grupo de trabajo del ministerio. Y a eso se agregaba un delegado o promotor del cuerpo de paz. ujú, Se les asignaba un área específica y en esa área específica el perito agrónomo era el asesor de la comunidad en cuanto a cultivo, preparación de insecticidas, los abonos, los ujú, métodos de producción, cómo se cosechaba y todo. Por aparte,
la maestra de educación para el hogar estaba dedicada, integrada a la comunidad con las mujeres y claro. les enseñaba la economía del hogar, les enseñaba a hacer mejores producciones de alimentos Ujú. y al mismo tiempo el cuidado de los hijos, y algunas que hasta les enseñaban a coser ropa con máquinas de coser. Claro. Y el voluntario del Cuerpo de Paz era un asesor que de alguna manera era como el soporte proveedor de algunos insumos que se iban necesitando. Ujú. Esto lo teníamos en toda la república. Esto ayudaba a que la gente se sintiera apoyada. Y eso desde el Ministerio De de Agricultura. agricultura. Ujú, Entonces, la Dirección de Enseñanza y Capacitación Agrícola tenía ese control. Y en ujú, esa oportunidad, durante varios años, yo vi, pero porque lo viví, porque yo dirigí ese ajá, programa, que era una excelente contribución a la vida de los campesinos. ujú. Pero eso tampoco ya no tiene el mismo apoyo que tenía Claro, antes. claro. Entonces, esa pérdida de, ¿qué le dije? De sustento del Estado a las necesidades del pueblo, que la mayoría, Ujú, cada día tiene menos estímulo. ujú, Entonces, la gente obviamente tiene que emigrar. claro. ¿Por qué? No tiene seguridad de propiedad de su tierra, no tiene apoyo económico y no Ujú, tiene el apoyo de la ujú, logística que se necesita para hacer tu trabajo en cada día mejor, pues obviamente tiene que haber una desesperanza y claro, eso es irse. claro. Y eso es lo que yo atribuyo el problema más grande que tenemos. Ujú, Entonces, para mí que son muchas las partes donde había que tocar, pero solo se va a lograr con una reingeniería del sistema, ujú. pero tocando varias áreas, ¿verdad? Y ahí entra en juego todo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Em, pero digamos, al final, en la parte de la conclusión, es que en este reordenamiento sí tenemos condiciones, es decir, Totales. de Guatemala tiene la capacidad productiva agrícola, ujú, tiene los recursos climáticos, tenemos bien marcadas todavía nuestras estaciones de lluvia y verano y todo. ujú, O ujú, sea que Guatemala todavía tiene las posibilidades de generar productos, no solo como materia prima de exportación, ujú, sino como productos terminados. ujú, Digamos, por ejemplo, nosotros vivimos en el mundo de las azúcares modificadas, que esa es mi ujú, industria. ujú. En esa industria lo que yo genero es lo que me venden los ingenios, y los ingenios son Claro, producto nacional. claro. Y yo lo que hago es darles un valor agregado a través de la mano de obra y el proceso industrial Ujú, y lo exporto para ujú, Centroamérica. ujú. Efectivamente, mi negocio está en un alto porcentaje centrado en el mercado centroamericano. Claro, Ya claro. vendemos a los Estados Unidos, pero honestamente es poco. A Ujú. México no le vendemos nada. ¿Por qué? Porque ellos son proveedores nuestros. Claro. Pero Centroamérica y principalmente Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Ujú, Salvador ujú. son parte de nuestro sustento económico porque es donde más vendemos. Aparte de lo que vendemos en el mercado local, Claro, ¿verdad? ujú, Que es nuestra plaza propia. Pero, claro. sin embargo, yo diría de que esa es para mí, que el objetivo sería mantener un apoyo sostenido a la innovación, al desarrollo tecnológico y a las industrias que quieran venir a Guatemala, Ujú, las que fueran, pero obviamente mejorando las condiciones para hacerlo más atractivo, ujú, ujú. porque la República Dominicana y otros países de Centroamérica se han vuelto mucho más atractivos Claro, porque hay mano de obra, que eso es lo primero que necesita el inversionista, saber que va a haber alguien que trabaje y claro. tienen el recurso de la tierra y de la producción y de todo lo que se necesita, aparte de un tratamiento más benigno en cuanto a las concesiones que se le dan, no solo Ujú, fiscales, sino territoriales. ujú. Porque honestamente, quien quiera venir a comprar una tierra que no sabe si después puede fracasar, pues se le vuelve un doble riesgo, ¿no? Claro, claro. Y digamos a nivel del compromiso que pudieran tener no solamente las actuales autoridades en la parte política y en la parte empresarial, sino que de igual manera en las que vienen, ¿verdad? Porque al final de cuentas, Sí, como marcamos al inicio, el tiempo del país está corto. Estamos claro, las posibilidades de aprovechar todas estas
Oportunidades pueden estar limitadas en función al término de la población, la movilización, que de una u otra manera es como el factor, digamos, que implica que todo este tipo de medidas que ya se han hecho, que las que necesitamos es como recuperar y poner un orden, no espere 4 años, ¿verdad, don Juanito? Sino tendría que ir ya encaminado para lograr tener ese tipo de aprovechamiento de oportunidades. Debería de ser ya, Ujú, porque hay una amenaza. Decía un economista, Molina Calderón, en uno de los programas de radio que yo escuché, ujú. que ya tenemos pueblos fantasmas. Claro, así es. Y eso quiere decir que estamos perdiendo capacidad humana. Claro, así es. En una industria, en una nación, en cualquier cosa que hablemos, hasta Ujú, en un hogar, ujú. la ausencia de gente acaba con el Claro, sistema. Si yo claro, no tengo operarios, nunca podría hacer lo que hago. claro. Si yo no tengo gente que me apoye y que haga lo que yo quiero, Ujú, tampoco voy a lograr mi ujú. objetivo. Sí, correcto. Entonces, Guatemala se está volviendo, a pesar de que tenemos 18 millones de habitantes, Ujú. pero ya tenemos pueblos que se han vuelto fantasmas. Y él mencionaba que hay pueblos donde hay 50 mujeres y 2 hombres. Sí, claro, claro. No, y aquí en creo que fue el episodio cuarto o quinto que tuve al viceministro técnico del Ministerio de Educación, a Francisco Sí, Cabrera, y él cabalmente reconocía que, bueno, y no solo no es digamos, la televisión nacional o las redes de noticias o la prensa nacional, sino que la extranjera, por un reportaje de Alemania y de la televisión alemana y francesa, él reconocía que, lo que estaban diciendo, que hay escuelas en Huehuetenango, en Alta Verapaz, en Quiché, en donde ya no hay niños, o si mucho hay 5, 10 alumnos de 45 que habían por sección, es porque ya esos niños ya están en Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí en Guatemala todavía no se quiere oficializar, porque obviamente eso es una muestra de un fracaso como país. Y Estados Unidos tampoco da completamente el dato, porque también en la lógica es que tanto ni republicanos o demócratas, digamos, nos han expulsado a los adultos, pero los niños se quedaron allá porque obviamente es el recambio generacional en la economía de ese país, ¿verdad? Entonces, como usted señalaba, ese es un tema real, ya está pasando y ya viene desde hace algunos años, y si no tenemos en cuenta esta información, nuestro país realmente sí va, digamos, a tener un shock, que yo creo que va a ser muy fuerte. Pero bueno, don Juanito, yo quisiera agradecerle por este espacio y por ese tiempo. No sé si tiene algún mensaje, alguna reflexión final en el tema para poder ya ir cerrando este episodio que, como le digo, llegamos al episodio 22, es el cierre, estamos ya por finalizar el año y entrar ya al modo de fiestas navideñas y de fin de año. Y entonces agradecerle por su aporte y por su conocimiento. Y claramente vamos a tratar de seguir desarrollando estos temas ya en esta segunda temporada 2025 para ir profundizando, porque yo creo que tenemos que encontrar algunos puntos comunicadores entre actores económicos, políticos, sociales, para que el país pueda tener un empuje y salir, digamos, de este bache. Pero no sé si tiene algún mensaje final, alguna conclusión. primero agradecerle la Ujú, oportunidad de externar mis muy particulares opiniones, ¿verdad? ujú, No estoy hablando en representación de nadie, sino que hablo exclusivamente bajo mi estricto criterio. ujú, Por otro lado, mencionarle que me gustaría, y sería una sugerencia, que más adelante se hablara estrictamente de los recursos que verdaderamente Guatemala tiene. ujú, ujú, Entre ellos su gente, ujú, primero, ¿ah? ujú. Que es lo que ya platicamos ahorita. Por otro lado, hablar sobre los recursos naturales, como es el petróleo, como Claro. es la generación de energía eléctrica y Ujú, como son todos los recursos de producción agrícola que tiene Guatemala. ujú, Porque si lográramos nosotros la superación y un equilibrio financiero en todas esas áreas que yo ujú, menciono, creo que Guatemala sería un paraíso económico. ujú, ujú. Pero, ¿y eso en qué redundaría? En que no tendríamos necesidad de estar exportando gente, no tendríamos necesidad de estar pidiendo dinero prestado, sino seríamos muy autosuficientes. Claro. Entonces,
creo, pues, de que sin mayores alardes, Ujú. el efecto que nosotros debemos de corregir es el de que no tenemos una identidad muy profunda, no hemos querido reconocer que no solo somos los de la capital, sino Claro. somos toda la república Ujú. y que hay que respetar, apreciar y considerar a todos los guatemaltecos que hoy por hoy, si realmente están abandonados, desposeídos, sin educación, sin salud y sin dinero. Claro, claro. Y esto es grave. Y sin comida a veces también, Y ¿verdad, sin don? Y comida, sin y sin comida. comida. Lo obviamente que sin comida, Sí. ¿ah? Y la desnutrición infantil y todos esos temas lloran sangre, porque Guatemala es un país que, sinceramente, como decía mi maestro, escupimos las semillas de cualquier fruta y a los 8 días ya está la Ya está matita la notita. saliendo. Sí, Y eso es triste, que en Guatemala hablemos de hambrunas, cuando realmente es un país que su naturaleza le permite subsistir claro, plenamente, ¿verdad? claro, claro. Y es de que Sí. muchas gracias a No, don ustedes. Juanito, yo creo que, digamos, la lógica es, básicamente, la experiencia marca mucho, ¿verdad? Porque no es Sí, un tema, como usted dice, de escritorio, usted lo ha vivido, usted ha sido un factor de desarrollo de trabajo vivencial. Obviamente ha tenido limitaciones, me imagino yo que ha tenido en un momento determinado algún tope, pero también ha logrado encontrar cómo salir. Y creo que eso es el elemento más valioso, más allá de tener la visión de un tecnócrata, ¿verdad? Que solo está bajo estimaciones, pero que no tiene, digamos, ese componente en la realidad, que es lo que falta, que hay muchos funcionarios que no se acercan tampoco, no bajan, se quedan en sus despachos, en sus edificios, pero no van al contacto con las personas. Y el otro elemento que usted marca, yo con gusto, y claro, sí voy a retomar estos temas que usted menciona, porque al final yo creo que son como cierto tipo de aspectos que en otros países, sea en izquierda o derecha, pero por ejemplo hay puntos en común. Los recursos estratégicos naturales son del Estado, no se los estamos dando a otros. En algunos hubo una ola de privatización y más o menos después de la segunda, mitad de este siglo XXI, muchos estados están recuperando esos recursos estratégicos. Y aquí tiene un elemento, el tema del petróleo, ¿verdad? Y yo creo que hay un elemento básico ahorita, el presidente en 2025 tendrá que decir qué va a pasar con Perenco. Y la operación que se tiene de Perenco es que al final nosotros como contribuyentes le hemos pagado a una industria extranjera para que explote y se beneficie del petróleo y nosotros no hemos visto ningún beneficio como país. Y no digamos así, hay otros recursos naturales más. Y el otro punto es, debería, en otros países hay un compromiso, el tema de la alimentación, la seguridad alimentaria no se discute, es un punto a desarrollar. Tendrá matices gobiernos de izquierda o derecha, pero se mantiene. O el tema de la educación, aquí no logramos la cobertura, el mayor tiempo de cobertura de educación primaria, Juanito, fue con el tiempo de un gobierno que a muchos no les gustó, que era gobierno de Álvaro Colón, con el 100% de cobertura, y de ahí se cayó la cobertura. Y en educación básica y primaria es dramático, realmente, da pavor ver los datos de cómo están saliendo los muchachos. En otros países, el hecho de tener el 100% de cobertura educativa no se discute. Es una regla común y de aceptación. Y ya igualmente hay matices, pero se mantiene, se da el presupuesto, y si no, miremos Costa Rica u otros países más que tenemos cercanos. Ahorita muy cerca de Bukele, Bukele le está apostando mucho el tema educativo, o el tema de la desnutrición, ¿verdad? Pero creo que son elementos que son los que tenemos que ir logrando consensuar. Pero bueno, Juanito, le agradezco, no solamente por compartir estos conocimientos y por esta experiencia, estas vivencias, insisto, le agradezco también por respaldar este proyecto que, como le digo, costó un poquito, pero bueno, ya como si nada no se ha sentido, ya van 22 episodios, terminamos esta primera temporada de 2024 y estamos ya con una serie de programación de actores para el 2025 en la segunda temporada, y agradecerle también por ese respaldo, desearle, a usted felices fiestas, así como también a todos los que nos están escuchando, para que esta Navidad y este Año Nuevo pueda ser, de paz, de convivencia y de tranquilidad en las familias. Y a todos los que nos escuchan, pues agradecerles por tener ese tiempo de vernos en diferentes momentos. Hubo un invitado que decía, Roberto Lejos, que lo que hoy ayuda esta mecánica es que pueden escucharnos un ratito en la mañana, en la tarde, el mediodía, en el tráfico. Agradecer a todos los que, digamos, nos escuchan tanto por el canal de YouTube, como de igual manera por Spotify, por iVoox, que es en la parte auditiva, y por Instagram a los jóvenes. Así que muchas gracias, don Juanito. Felices fiestas a todos. Y estamos en una nueva temporada y un siguiente episodio de Otra Perspectiva Podcast. Muchas gracias.
acompañarnos en otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Síguenos en nuestras plataformas en YouTube, Twitter, Spotify e iVoox.